Buenos días, mi nombre es José Leonardo Peñuela y a continuación voy a explicar el ejercicio número 2 de las de trabajo con matrices o datos unidimensionales y bidimensionales. En este momento estamos viendo la pantalla número 1 donde está el ejercicio inicialmente en PSINT o pseudocódigo, proceso notas estudiantes. En la primera parte existe la definición de dim1 y dim2 como entero, los cuales denominé como dimensión para luego manejar dentro de la matriz. Acumulador estudiantes, promedio estudiante, acumulador materia y promedio materia fueron definidos como reales y posteriormente iniciado dentro de los para o los for como un cero para que fuera una variable acumuladora. Lo primero que hace el código es leer la cantidad de estudiantes que hay y después leer la cantidad de notas que posee cada estudiante. Dimensionar es una función propia de PSINT en el pseudocódigo, lo cual permite que en este caso nota la añade como si fueran una serie de notas y la dimensiona y la coloca dentro de dim1 y dim2 indicando que es bidimensional para i desde 1 hasta dim1 a c. Este es un for básicamente que indica que vaya desde el inicio 0 y hasta 1 para alcanzar la dimensión 1, es decir que los estudiantes se vaya del estudiante 0 que se lo salta directamente al 1 y posteriormente al estudiante 1. Acumulador estudiante se inicia en 0. Esta es una variable que va a aplicar para los estudiantes que se realicen. Para j desde 1 hasta dimensión j2, que este es el segundo ciclo para indicar que es bidimensional haciendo un for dentro de otro para la matriz. En este solicita que ingrese la nota del estudiante más convertir a texto i, es decir, convierte el i en 1 en este caso del primer estudiante, porque si no genera un error de cuadre. En la materia convertir a texto j, es decir, en la materia número 1. Y posteriormente cuando se realice el programa en la materia hasta la enésima. Lee las notas IJ. En este caso el IJ se coloca para que las añada cada una a las matrices y las añada directamente con una apuntadora estudiante. El acumulador estudiante igual acumulador estudiante más notas IJ. En este caso va cogiendo la matriz y le va sumando cada uno al estudiante. Le va añadiendo el puntero con sus notas. Luego lo que sigue es escribir el promedio del estudiante es convertir a texto y nuevamente convertir a texto promedio estudiante para evitar que haya un fallo con respecto al cruce y que lo tome como una variable. Aquí está la fórmula de promedio estudiante, que está acumulado estudiante dividido entre la dimensión 2, es decir, entre la cantidad de notas, cerrando este for o este para. Lo que sigue es el escribir promedio por materia desde para j desde 1 hasta dim2, es decir, hasta que cumpla la cantidad de notas de la materia, va a iniciar una variable acumulador materia en 0, como ya la pudimos ver aquí definida como real. Esta la va a igualar a esta más las notas, sino que esta va a tomar prioridad sobre la j, dado que es la cantidad de notas que posee el estudiante, y por lo mismo va a tomar la suma de las notas con respecto a las materias y va a hallar el promedio. Y posteriormente va a escribir el promedio de la materia, convertir a texto j, convertir a texto promedio materia, y cierra nuevamente el ciclo for y cierra el algoritmo. A continuación vamos a ver la rectificación en el diagrama de flujo. Aquí inicia el algoritmo, se genera la definición, se escribe, se leen las variables y dimensionar notas es como ya se dijo previamente para declararlas como una matriz. El acumulador de estudiantes inicia a 0 y esto refleja el for principal o el para principal con la variable i de estudiante, y este es con la variable notas para poder realizar el segundo ciclo aquí, que es ingresar las notas y las va añadiendo a la matriz y va realizando la operación de acumulado del estudiante. Luego realiza la operación de promedio cuando ya se cierra este for y nos da el promedio del estudiante, de los estudiantes siendo el caso. Luego viene promedio por materia, y para esto, antes de escribirlo, lo que va a hacer es entrar en un ciclo for, donde en este caso se alterna tomando en cuenta i como referencia y a j para realizar los cálculos más precisos. En este caso el acumulado de materia va a tomar los cálculos de referencia de la columna j, es decir, la columna de las notas de los estudiantes, y va a realizar el promedio de la materia para escribir al final el promedio de la materia. Ese es el final del algoritmo. A continuación vamos a ejecutarlo. En este caso vamos a ejecutar dos
estudiantes. En este caso, nuevamente dos notas. Vamos a ingresar la nota del estudiante 1 en la materia 1, 5.0, y la otra la vamos a colocar en 4.8 para que el promedio dé en 4.9. En el estudiante 2 en la materia 1, aquí vamos a colocar 5.0 y 4.0 para que coloquen 4.5. Luego ya viene el promedio por materia. En la primera materia, como podemos ver, 5 y 5 promedia el mismo 5, y el 4, 9 y 4 promedia el 4.4. Ese fue el pseudocódigo y diagrama de flujo en PCInt. Lo siguiente es revisar la nota dentro de lo que ya es Python, que es el idioma al que pasé. En este caso, como no se requiere la declaración de variables, lo primero que vemos es dim1 y dim2. En este caso se asignan las variables y luego se colocan del tipo que son, en este caso entero, input, que es la función que lee, y esta misma nos permite poner el por favor ingrese como si fuera un print directamente para que le explique al usuario qué debe hacer y al mismo tiempo lea la opción que lea el número que el usuario ingrese. Abro la matriz notas como una matriz vacía para posteriormente llenarla. For i in range, o sea, para la variable i en el rango dimensión más 1, inicio la fila nuevamente como una matriz vacía, una fila vacía para luego añadir la matriz, y viene el segundo ciclo que es for j in range. Estos dos son básicamente la traducción del para. Nota igual flow input, y aquí nos permite el i en estos símbolos indica que va a pasar de un número al siguiente hasta que se cumpla la condición de que llegue a la dimensión 2 del rango. Fila.append es básicamente la función que me permite ir haciendo una suma sobre ir añadiendo los valores a la matriz, y notas append.fila es para añadirlo directamente a nota, añadiéndolo de la siguiente manera, de aquí a aquí y ya con los datos de aquí a aquí. Print, las notas ingresadas son, esta función lo que hace es mostrar las notas que es el ingreso a cada estudiante, lo que nuevamente funciona con un IJ en este caso para hacer un segundo ciclo, a diferencia de PCInt que nos formula básicamente 4 ciclos en 4 ciclos en 2 bloques grandes. En este lo formula dentro de 4 ciclos con 2 bucles, la mayoría. Print promedio por estudiante. For i in range, nuevamente hasta llegar al rango de la dimensión 1 o el valor de estudiantes que hay. Acumulador estudiantes igual sum, que es una función propia de Python, la cual me permite sumar la cantidad de números o eso dentro de una lista o una estructura de datos. Notas i, es decir, va a sumar todas las notas del estudiante relacionadas ahí, que en este caso es la variable del estudiante. Y promedio estudiante es una función que va a dividir este acumulado entre la dimensión de cantidad de dim2, que es la cantidad de notas que posee el estudiante, para posteriormente escribir el promedio del estudiante es igual a esto, i más 1 igual a promedio y 2 puntos punto 2f. El f, como podemos ver, está en varios inicios de funciones e indica format, que es una variable propia de Python, la cual nos permite colocar unos números sin que tome directamente esto como si fuera un texto, un string. Y el punto 2 format básicamente funciona igual a lo que sería un round o un redondear en PCI. Este permite que la nota o el número que nos entregue se reduzca a solo 2 decimales. Por último va print promedio por materia. En este caso, como se inicia con j in range hasta la dimensión 2, indica la cantidad que va a llegar hasta nuevamente la cantidad de notas que posee el estudiante, y tomando de referencia esto mismo, la cantidad de materias, o sea la propiedad j. Acumulador de materias se va a iniciar en 0. For i in range, eso indica que básicamente en este caso se alternan las posiciones para que la tome de referencia, va a tomar de referencia las notas de cada estudiante y las va a sumar. En este caso, lo que en este ciclo varía dado que el acumulador materia se coloca como una sumatoria de notas y más j, y evitando el zoom dado que genera una coalición al estar dentro del propio bucle. Promedio materia va a ser igual a acumulador materia cerrando el for dividido entre la dimensión 1, o sea entre la cantidad de estudiantes que hay. Para escribir el promedio de la materia es j más i, o sea el promedio de la materia número 1 o número 2 o número n
va a ser igual a promedio de la materia punto 2f, que es para el round. Vamos a ejecutar el código a continuación. Verificamos que esté en current file para que funcione dentro de FileCharm y vamos a ingresar los datos. Nuevamente 2 estudiantes, la cantidad de notas nuevamente 2. La nota del estudiante número 1 vamos a poner nuevamente 5.0. Nota del estudiante en la materia 2 4.8. Nota del estudiante 2 en la materia 1 5.0 y la otra la vamos a colocar en 3.0. En este caso lo primero que va a hacer el código es mostrarnos las notas que ingresamos: 5, 4, 8, 5 y 3, añadidos directamente a estudiante 1 y estudiante 2 en materia 1 y 2. Promedio por estudiante lo va a indicar en el caso de este 4, 9, dado que es el que se redondea. El promedio del segundo de 5 a 3 quedan 4. Y el promedio de la materia en el caso del primero, dado que los dos estudiantes sacaron 5, da un 5 como promedio. Y el promedio de la materia en la segunda, dado que es entre 4.8 y 3, da 3.9. Esa fue la ejecución del código en PCInt, la explicación del diagrama de flujo de los datos y posterior ejecución y rectificación en el idioma Python. Con respecto al desarrollo de las futuras mejoras que se le puede realizar a este código, está en el hecho de que el código de momento permite ingresar valores que pueden tener o no ciertos intereses, lo cual se podría mejorar con un catch exception o un error catch en el caso, dado que este permitiría que cada vez que se ingrese un dato que un dato que del usuario no sea correcto o no impida el funcionamiento normal del programa, este va a finalizar el programa o nuevamente puesto dentro de un ciclo va a ayudar a que el programa fluya con normalidad. Eso es todo, muchísimas gracias.